Buenos días, mi nombre es Luis Armando Carvajal Ancona, estudiante de Derecho. En este video hablaremos sobre artículos constitucionales relacionados con el derecho de la seguridad jurídica y el debido proceso legal. Artículos que dan vida a la legislación en materia penal. El derecho de seguridad jurídica genera certeza en el gobernado ante el actuar de la autoridad, propicia el respeto de los derechos humanos y la legalidad que tienen estos en la Constitución, así como el impacto en el actuar de la autoridad. Existen artículos que consagran la confianza de todo gobernado que debe tener con su persona y su familia, sus posiciones y sus derechos que deben ser respetados por la autoridad, sin producir una afectación, y debe ajustarse a los procedimientos que la ley obliga. Son artículos previamente establecidos que garantizan seguridad jurídica. Algunos de estos artículos son el artículo 14 constitucional, que señala la irretroactividad de las leyes, el artículo 15 constitucional, que señala que no se pueden extraditar reos políticos ni reos de orden común que han estado como esclavos en el país donde se solicita la extradición, además de la prohibición de celebrar tratados donde se implica una alteración de los derechos de las personas. Y el artículo 16 constitucional, que establece que ninguna autoridad puede molestar a una persona en su familia, domicilio, papelería o posesiones, sino en virtud de mandato escrito. Las visitas domiciliares están permitidas, pero solo para revisar el cumplimiento de las normas. Existen otros muchos artículos más, como el 17, que establece las bases del sistema penitenciario nacional, el 19, donde ninguna detención a autoridad judicial podrá exceder de 72 horas sin haberse declarado un auto de formal prisión, el artículo 20, donde establece el proceso penal acusatorio y oral, el 21, sobre imposición de penas, que es propia y exclusiva de la autoridad judicial, el 22, sobre la prohibición de las penas de muerte, mutilación, infamia, azotes, las multas excesivas, y se establecen los términos de la confiscación de bienes asegurados. El artículo 23, donde ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias y nadie puede ser juzgado por el mismo delito. Para efectos de este video analizaremos 3 artículos, el 14, el 15 y el 16. El artículo 14, uno de los problemas de la retroactividad se conoce como conflicto de leyes en el tiempo, o sea que se traduce en la cuestión consistente de determinarla en presencia de 2 leyes, una antigua que se supone derogada o abrogada y otra nueva o vigente. ¿Cuál de las dos debe regir ante un hecho o fenómeno o acto de la autoridad? La retroactividad legal importa por necesidad, porque está la otra cuestión, la supervivencia de la ley nueva o abrogada. El segundo párrafo establece el derecho de audiencia reconocida por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos. No se contrae una simple comunicación a la parte afectada para que tenga conocimiento de un acto de autoridad que deba perjudicarlo, sino que implica el derecho de poder comparecer ante la autoridad a oponerse a los actos que afecten su libertad, sus propiedades, posiciones, derechos, y exponer las defensas legales que pudiera tener, para lo cual obviamente es necesaria la existencia de un juicio en el que se observen las formalidades esenciales del procedimiento como lo expresa el mencionado precepto constitucional. Formalidades que están constituidos de acuerdo con la teoría del proceso, por el emplazamiento para contestar demanda y un periodo para ofrecer y rendir pruebas, así como un plazo para presentar alegatos a efecto de obtener una sentencia que declara el derecho en controversia, todo lo cual no puede ser satisfecho sino a través del debido proceso que exige el mencionado artículo 14 constitucional. El tercer párrafo de este artículo establece, por lo que respecta al proceso penal, imponer pena alguna que no esté establecida en una ley exactamente en estricto derecho, aplicable al delito que se trata, principio esencial del enjuiciamiento criminal. Aunque prohíbe imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, no prohíbe que se apliquen por analogía las leyes del procedimiento en cuanto no se establezca la pena.
En cuanto al artículo 15 constitucional, este artículo contempla el acto de entrega de una persona radicada dentro de un estado determinado a otro, en cuyo territorio cometió un delito por el cual se le procesa. La extradición entra en una relación entre dos entidades estatales, es decir, entre la peticionaria de la entrega y la que realiza este hecho. En el fondo, la extradición proviene de un acuerdo de voluntades entre esas dos entidades para la concesión del citado fin, y es a consecuencia de dos determinaciones coincidentes soberanas, como son la quiesencia del país requerido para obsequiar la petición de extradición, que tiene la conservación del orden jurídico interno del Estado peticionario, lesionado por el prófugo de la justicia, y la efectividad de la administración. La prohibición que el tránsito establece es para las autoridades del Estado, que no celebren tratados o convenios internacionales para efecto de extraditar a reos políticos o a personas que hayan cometido delito y hayan tenido en dicho país la condición de esclavos o se vulneren los derechos humanos a través de estos. Existe una invalidez constitucional de un tratado que infrinja dicho precepto. Solo puede alegarse en caso de que se le aplique al gobernado y se vea afectado en su derecho. De tal forma, dice la tesis, que es procedente conceder la suspensión en el caso en que se expide la extradición de un individuo, porque los preceptos constitucionales que protegen los derechos humanos deben aplicarse preferentemente a todos aquellos preceptos de orden internacional que norman las relaciones con los países extranjeros, porque existe mayor interés en el respeto a sus derechos que en el cumplimiento de las otras normas de carácter internacional, y la suspensión procede tanto más cuando es deber del juez federal conservar la materia del juicio de garantías, tomando las medidas necesarias que crea para esa conservación. El tercer artículo es el 16 constitucional, donde establece que es de enorme importancia, junto con el 14, que marca el principio de legalidad, es decir, garantiza que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, esto es, que se generen actos de molestia. Las condiciones que el artículo 16 impone para los actos de molestia son tres. 1. Que se exprese por escrito. 2. Que provenga de una autoridad competente. Y 3. Que en el documento escrito se funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto es la base de todo acto de autoridad, que deberá estar fundado en el derecho y explicar los motivos por los cuales se llevaría a cabo la acción de la autoridad. Los bienes jurídicos preservados por los derechos humanos que menciona el artículo 16 constitucional son a su misma persona, a su domicilio, a sus papeles o a sus posesiones. La segunda parte del artículo 16 es la garantía de legalidad, donde no podrá librarse una orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito sancionado, cuando menos con una pena privativa de libertad, y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable responsabilidad del indicado. La autoridad que ejecuta una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad en inteligencia de que la contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal. Es importante señalar que si la orden de aprehensión adolece de fundamentación y motivación, si el juzgador solamente analiza la existencia de los ilícitos que se atribuyen a los inculpados y en forma global examina su probable responsabilidad, pero omite señalar con precisión y con qué pruebas o indicios se justifica la participación concreta e individual que cada uno de ellos tuvo en la comisión de esos ilícitos, va en contra de las garantías de legalidad que establece el artículo 16, puesto que si el juzgador es responsable y no analiza las constancias existentes en la averiguación previa, no fundamenta y motiva la orden de aprehensión. Esta orden es violatoria de los derechos del gobernado. Además, toda orden de aprehensión o detención debe emanar de autoridad judicial, concepto contenido en el artículo 16. La autoridad judicial debe entenderse como el órgano estatal que conforma el Poder Judicial, bien sea local, estatal o federal, según sea el caso. La persona que dicte la orden de aprehensión contra un sujeto debe ser una autoridad competente. Una excepción a la orden de aprehensión es la flagrancia del delito. Cualquier persona puede detener al delincuente y a sus cómplices y debe sin demora ponerlos a disposición de la autoridad inmediata.
En una parte del artículo 16 constitucional trata del cateo, lo cual implica un registro o allanamiento de una casa. Es un acto de autoridad que está condicionado a varios derechos de seguridad jurídica. 1. Que sea emanado de un juez. 2. Que conste por escrito. Y 3. Que la orden de cateo no sea general, esto es, que no tenga un objeto indeterminado de registro o inspección, sino que debe versar sobre cosas concretas, que no tenga un objeto determinado de registro e inspección, sino que debe versar sobre cosas determinadas. Y al final es obligación de la autoridad levantar un acta circunstanciada. Esto es en lo que se refiere a los artículos que generan cierta garantía o certeza jurídica dentro de los derechos constitucionales y las garantías individuales de los gobernados. Espero que se haya entendido. Muchas gracias.